Hoy vamos a hablar de un tema, factor humano, en el tema Itaipú. Itaipú que sigue siendo información, hasta ahora mayormente un debate político, pero nos gustaría conocer qué hay detrás de Itaipú, sus inicios, cómo se fue dando, la parte humana, la gente que en verdad trabajó e hizo que Itaipú sea una realidad. Hay un libro que se editó hace poquito, se publicó hace poco, estoy con el autor del libro y bueno, la idea es conversar con él sobre el contenido de ese material. Ingeniero Pedro Lozano, un gusto, un placer. Buenos días, estamos a tu disposición. Hiciste un libro. Sí. Fuiste uno de los primeros que estuvo en Itaipú. En aquel... Sí, de la parte del área electromecánica, sí. ¿En qué año estamos hablando? ¿1970? Estamos hablando del año 75. 75. 1975. ¿Cómo era la zona de Itaipú, Hernandaria, en esa época? Bueno, eso fue los inicios de Itaipú. Entonces Hernandarias era un pueblo bastante pequeño. Era conocido como el pueblo de los prostíbulos. ¡Upa! Sí. Lindo título. Porque había muchos prostíbulos realmente. Pero era chico, cuando Itaipú comenzó, lo primero que hizo, tanto del lado paraguayo como del lado brasilero, fue hacer la infraestructura. ¿Qué era la infraestructura? Eran las casas para los empleados, las rutas, los sistemas de agua potable, los sistemas de alcantarillado. Y en paralelo inició las obras en el lugar en donde estaría la central hidroeléctrica. Y fue en esa época que yo entré cuando las casas ya estaban iniciadas, pero fue en el inicio mismo de la construcción de la obra. Estábamos todavía pocos paraguayos, pero ya había algunos. Y todo se inició obviamente con la implantación de un campamento, tanto en el lado paraguayo como en el lado brasileño. En el campamento estaban los trabajadores. El campamento sí, estaban los trabajadores y también estaban los personales de administración. Se le llamaba campamento pionero. Ajá. Y entonces las obras prácticamente se iniciaron del lado brasileño. ¿Por qué? Porque en el lado brasileño tenía que implementarse la infraestructura que iría a dar apoyo a la obra. ¿Qué es esa infraestructura? Son las centrales de trituración de roca, las centrales de hormigón, las fábricas de hielo, porque el hormigón tenía que colocarse hielo dentro para que pueda tener un buen fraguado. Estaba toda la parte de transporte de hormigón y todo eso estaba en el lado brasilero. Era por un buen motivo, puesto que la presa principal está más del lado brasileño que del lado paraguayo. En el lado paraguayo está todo el vertedero y la presa lateral derecha. ¿Y cómo era la relación en aquel tiempo, ingeniero Lozano, entre los funcionarios, trabajadores de Itaipú, lado brasileño, y la experiencia paraguaya, de los paraguayos en sí? Me imagino que la asimetría, no había igualdad ahí. Sí, vos tenés que tener en consideración de que nosotros los paraguayos enfrentados, entre comillas, en La Paz, con los brasileños, teníamos una cierta desventaja debido a que nuestra experiencia específica en centrales hidroeléctricas era bien menor a la que tenían los brasileños. En consecuencia, tendríamos que no solamente trabajar para mostrar que los paraguayos éramos buenos, sino también al mismo tiempo ir aprendiendo. Se aprendía. Y se aprendía. En un momento dado, ¿qué cantidad de trabajadores paraguayos estaba en el lado nacional, digamos? Sí, en el pico de las horas entre funcionarios de Itaipú y de las empresas contratistas, llegamos a tener un total de 40.000 funcionarios trabajando, de los cuales la mitad, 20.000, eran paraguayos. Eso fue el pico de las obras. 20.000 paraguayos trabajando en un determinado momento. 20.000 paraguayos trabajando en un determinado momento. Muchos economistas, ingeniero Lozano, le dan mucha importancia a la construcción de Itaipú porque vino a mover la economía nacional. ¿Eso en verdad fue así? ¿Fue una propaganda oficialista? ¿O en verdad la economía paraguaya se dinamizó con la construcción de Itaipú? Bueno, yo para contestarte a esa pregunta tendría que tener conocimiento de cosas que no la tengo, te voy a ser sincero. Pero sí te puedo decir de que realmente la economía se dinamizó. ¿Por qué? Porque el flujo de dinero que se inyectó
fue muy grande en comparación con lo que anteriormente era el Paraguay. Y eso trajo, Itaipú fue a mi modo de ver, y yo sentí eso en carne propia, fue el causante de que Paraguay de golpe y porrazo entrase en la modernidad, vamos a decir así entre comillas. Antiguamente, yo recuerdo, porque yo era joven, inclusive era estudiante, la televisión alcanzaba a escasísimos lugares, los medios de transporte, inclusive la vida propia del paraguayo fue modificada, porque nosotros teníamos una vida que yo hasta hoy añoro. Nosotros éramos mucho más simples y digo yo mucho más auténticos. Pero Itaipú nos lanzó a esa modernidad y nos trajo cosas buenas y cosas malas. Mayormente, ingeniero, hoy cuando se habla de Itaipú, se habla del debate, la renegociación, Sí. de la gente que está ahí, de los privilegios que tienen algunos funcionarios, pero en verdad también hay una historia de sacrificio del trabajador paraguayo que fue capaz de ubicarse en esa modernidad y de competir de igual a igual con los brasileños que supongo tenían más experiencia en aquel tiempo. Efectivamente, ahí, mira, me parece tan interesante tu pregunta que yo te quisiera hacer una reflexión. Yo desde que salí a Itaipú, desde que me jubilé, siempre me pregunté por qué una empresa como esta, una empresa que realmente, y de eso estoy convencido, hizo que hoy el Paraguay no estuviese a oscuras, gracias a Itaipú. No hablo de Yacireta. Hoy, si nosotros no hubiésemos tenido Itaipú, nosotros hubiésemos tenido que correr el enorme gasto de tener una generación eléctrica con combustibles o atómica. Había una sabiduría en la gente que tomó la decisión de firmar el tratado en aquel momento entonces. Yo creo que sí, sinceramente te digo, para mí el tratado es una obra diplomática casi que perfecta. Y te diría casi que perfecta porque simplemente no llevó en consideración algo que yo viví en carne propia estando dentro de la Itaipú. Y eso que no llevó en consideración es el origen de todas las críticas que insistentemente se hacen a través de la prensa. Itaipú establece que, conforme al anexo C del tratado, ¿cierto?, el costo de la energía de Itaipú debe ser igual al costo operativo de la Sí. empresa, ¿cierto? Entonces el costo operativo es el costo de sus personales, el costo de los equipos, el costo de las reparaciones y también es el costo del pagar la deuda que vos contrajiste para hacer la obra. Muy bien. Cuando se acabó la primera máquina, son 18 y 20 máquinas ahora, trató de aplicarse... Cuando habla de máquinas, habla de turbinas. ¿O no? Sí, las turbinas y los generadores. Los generadores. Son 18 inicialmente y luego se colocaron 2 más. Bueno, entonces, si hubiésemos tenido que cumplir el tratado, cuando la primera máquina comenzó a generar energía eléctrica, el costo de esa energía iría a ser elevadísimo. ¿Por qué? Porque era una sola máquina la que generaba y tenía un costo enorme puesto que la deuda era muy grande. Y el tratado no contempló eso, puso que el costo iba a ser igual la venta iba a ser igual al costo. Eso obligó a las autoridades de la Itaipú de la época a, diría yo, tal vez un poco con atrevimiento, a tener que incumplir el tratado. En aquel entonces. En aquel ya. entonces. Y optó por la solución de fijar una tarifa provisoria, que no era la tarifa real, ni la que establecía el tratado. Criticar eso a más de 30 años de sucedido, creo que es simplemente vamos a decir así, un revisionismo histórico. ¿Qué es lo que pasaba? Como era una sola máquina, entonces era imposible aplicar el precio del costo. El tratado, con muy buen tino, estableció que el costo iba a ser igual al costo operativo
pero cuando las 20 o las 18 máquinas estuviesen generando. ¿Y por qué? Porque ahí sí se justificaría. Yo siempre le digo a mis amigos, ¿y por qué estando el ingeniero de Bernardi, una persona inteligentísima, una persona tan capaz, en el momento no se optó por eso? Porque era fácil modificar en ese momento el anexo C. Porque nosotros teníamos regímenes, tanto en el Paraguay como en el Brasil, que eran regímenes militares, en donde las cosas eran mucho más fáciles. Había una cuestión vertical ahí que se tenía que respetar. Era una cuestión vertical y se podía hacer. Pero ingeniero, mayormente la gente hace su evaluación entre la inversión que se hace, el producto que se recibe y el costo, en este caso, del producto, ¿verdad? Exactamente. En eso hay mucha discusión y para el Paraguay, no te quiero llevar hacia ahí, pero la energía me parece cara en Paraguay. Podemos tener Yacyretá, podemos tener Acaraí, podemos tener Itaipú, pero el común me parece que paga un precio muy alto por el precio de la energía. Sí, pero no te confundas. Vos estás confundiendo Itaipú con la empresa, que es la que te entrega la energía. Sería la ANDE. Sería la ANDE en el caso paraguayo. Itaipú por sí misma, lo único que tiene que hacer es generar energía. Nada más. El administrador es ANDE y la que toma la política de Estado es el que está en el gobierno. ANDE acá en el Paraguay, Eletrobras en el Brasil. Itaipú debería generar esa energía y entregarla completamente, la mitad, al gobierno paraguayo, ANDE, y al gobierno brasileño, Eletrobras. Y el gobierno establecer los precios de venta. La política. No quiero entrar en esto porque me imagino tu libro habla más de la cuestión humana, ¿verdad? Habla 90% de la cuestión humana. Habla un poquitito de eso. Vos sabés que al final no me pude atajar, como se dice. Y tuviste que entrar un ratito también. Sí. Pero eso generó también, me imagino, desarrollo en esa zona del Alto Paraná. Itaipú, que están en Hernandarias, los distritos vecinos de alguna forma también movieron su población, su economía. Sí, Itaipú generó mucho desarrollo, no solamente en el área directamente afectada, que es Hernandarias y Ciudad del Este, sino también en la mayoría de los municipios que son aledaños al embalse Itaipú. Puesto que Itaipú siempre invirtió en el desarrollo de esos municipios. Si lo hizo bien o lo hizo mal es otro tema, pero se invirtió. Y Itaipú hizo la comunicación entre Ciudad del Este y Saltos del Guairá, corrió por cuenta de la Itaipú todo el asfaltado de esa ruta, llevó progreso a todas esas áreas, hizo que la frontera agrícola paraguaya se extendiese por todas esas áreas, hizo un sinfín de cosas, las obras de infraestructura que hizo Itaipú son muchas. Y trajo progreso, efectivamente, tanto al Brasil como al Paraguay en el área del embalse. Cuando uno quiere escribir algo, mayormente responde a algo también. Sí. Había añoranza, quería dar un agradecimiento, quería relatar cosas que no sabe la opinión pública. ¿Por qué escribiste Yo hice Itaipú? Y escribí Yo hice Itaipú por dos motivos principales. Primero, era una deuda que yo mismo tenía para con la empresa. ¿Y por qué? Porque es la empresa que a mí me dio todo. Yo soy lo que soy gracias a Itaipú. Entraste jovencito ahí. ¿Cómo? Entraste jovencito ahí. Entré joven con 26 años, salí con 50. 24 años. 24 años en la empresa. Pero yo tengo que reconocer que yo nunca hubiese sido un ingeniero como soy hoy si no hubiese sido gracias a Itaipú. Uno aprende en la cancha, ¿verdad? Puede tener el título. Uno aprende en la cancha, efectivamente. Pero no solamente aprendes en la cancha, sino también en la cancha aprendes una visión mucho más amplia de lo que es la ingeniería. Yo gracias a Itaipú tuve oportunidades de contactarme y de participar activamente en reuniones con empresas de gran tamaño internacionales, en las cuales adquirí muchísima experiencia. Tuve la oportunidad de especializarme en control de calidad, de fabricación y de montaje, cosa que pocos paraguayos tienen. Y no solamente eso, vamos al aspecto humano. Itaipú me dio todo, me dio un salario bueno, me dio casa, me dio educación para mis hijos, me dio una salud excelente, me sigue dando un sistema de salud excelente siendo ya jubilado. Entonces, decime. Son ciudadanos privilegiados. Ahora yo te quiero dar una contrapartida. Sí. En este momento se habla de que viene la renegociación en el 2023. Sí.
Y el gobierno actual dice que va a convocar a la gente entendida. Me parece que para empezar a renegociar el Tratado de Itaipú hay que llamarle a la gente que conoce, ¿verdad? Aquel último peón, aquel último obrero, aquel ingeniero que tuvo responsabilidad. Me parece que este es el momento de escucharle a la gente que tuvo participación directa en el tema de la construcción de Itaipú. Te digo esto nomás porque sería bueno que ustedes que conocen, que estuvieron en el día a día, que construyeron, que tienen un sentimiento, puedan aportar algo. Porque Brasil va a venir con una política de Estado. Y si nosotros nos vamos nomás alentados por ruidos partidarios, me parece que puede perder mucho Paraguay en el 2023. Sí, es mayormente cierto lo que vos estás diciendo. Fíjate, la vez pasada justamente he leído un artículo periodístico en el cual se decía que el nuevo presidente brasileño, Bolsonaro, Sí. va a ser una persona que va a ser negativa para nuestros intereses en la discusión de Itaipú. Yo pienso que no, ¿Por qué no? porque es muy simple. Cada país siempre va a buscar en una negociación ¿qué? El máximo de ventajas. Y eso va a buscar Brasil. Obviamente. ¿Y Paraguay qué debe hacer, ingeniero Lozano? Brasil, yo presumo que conoce la finanza paraguaya y sabe que se necesita dinero. Brasil probablemente le va a decir a Paraguay, mira Paraguay, yo te adelanto una remesa de dinero antes del 2023, primera teoría. Segunda teoría, una renegociación en paridad. Y una tercera teoría que manejan algunos, que Paraguay tiene que decididamente entrar a usar su energía. ¿Qué debe hacer Paraguay, ingeniero Lozano? Yo te voy a dar mi opinión. ¿Qué debe hacer Paraguay? Quizás sea muy pretencioso que yo te diga, ¿cierto? Yo pienso que lo que Paraguay debe hacer es dos cosas. Una en el ámbito de una negociación con el Brasil y otra en el ámbito interno. Te voy a hablar primero del ámbito interno. Sí. Cuando se comenzó a hacer Itaipú, el gobierno paraguayo, el que estaba y todos los otros hasta hoy, sabían con seguridad que nosotros no íbamos a tener condiciones de consumir toda la energía eléctrica de Itaipú, siempre y cuando no tuviésemos los medios para consumirla. ¿Qué significa los medios para consumirla? Itaipú te entrega tu energía, toda la que te corresponde, la mitad, pero vos no podés llevarla ni consumirla. No tenés canal de transmisión. Claro, entonces tuvimos 45 años para que los sucesivos gobiernos estableciesen una política de Estado que se cumpla independientemente del administrador de turno, de manera tal de que hoy el Paraguay tenga las condiciones de consumir el 100% de la energía que le corresponde en Itaipú. Eso incluye aspectos técnicos, transmisión, distribución, de modo tal de que el paraguayo tenga lo que quiere. ¿Qué quiere? Energía eléctrica abundante, barata, de calidad y en cualquier lado. Mira, ingeniero Lozano, yo interpreto, y puedo estar equivocado en mi interpretación, con lo que me estás diciendo, el gobierno actual de nuevo está entrando en una fanfarria. Va a No, querer porque no está construyendo lo que vos estás diciendo, canales de transmisión, o sea, en el hipotético caso de Brasil entienda la cosa y digo, no, Paraguay a partir de ahora la energía es tuya. ¿Qué hacemos con tanta energía si no tenemos condiciones de infraestructura para usar esa energía? Pero primero, antes que nada, Brasil no tiene por qué decir la energía es tuya, la energía realmente es nuestra. Pero hasta ahora Brasil dice la energía es mía, No, o en no todo dice. caso Paraguay no le dice esta energía es mía. No viene por ahí. Justamente esos son los tabúes que se venden ¿Cómo es, a ingeniero? través de la prensa. El tratado establece, así en forma rápida te voy a explicar, que cada uno de los países es propietario de la mitad de la energía. Entonces, eso es claro. En otra parte, el tratado establece que si uno de los países no consume toda la energía, está obligado a venderle a la otra parte el excedente. O sea que Paraguay no hace su parte para utilizar el 50%. Si Paraguay no consume el 50% que le corresponde, por el tratado, hasta como está ahora, está obligado a venderle al otro país, en este caso Brasil, lo que le sobre. ¿Está claro? No, entiendo, pero Sí. ahí llegamos pues. Podemos llegar al 2023 y Paraguay, posiblemente, ojalá no sea así,
llegue sin las condiciones para utilizar el 50%, entonces entra el otro tratado y dice el excedente se vende otra vez a Brasil. Yo te voy a decir ya algo antes del 2023. Decime y porque te voy a hacer necesitamos apurar la futurología. agenda. Dale. En el 2023 no vamos a poder consumir toda la energía de Itaipu. Pero en el 2023 sí nosotros vamos a poder exigir la libre disponibilidad de esa energía. Hoy no se tiene esa libre disponibilidad. Hoy no, porque el tratado establece primero que a los 50 años de firmado se va a renegociar ese anexo C, y también porque no tenemos otras condiciones que atarnos a esa cesión de energía. Pero hay un tema que vos, como paraguayo, yo creo que todos los paraguayos tenemos que entender. Nosotros estamos en cierta manera atados a ese punto porque todavía las deudas de Itaipu no se pagaron en su totalidad. Y acá no tenemos que confundir. Cuando hablamos de deudas, y el tratado establece muy claro eso, las deudas son las deudas para la construcción de Itaipu. Eso no se No pagó. para la operación de Itaipu. Y en el 2023, o quizás antes, va a estar toda pagada la deuda para la construcción de Itaipu. Y en ese momento vos sos Brasil, yo soy Paraguay. Vos sos dueño de la mitad y yo soy dueño de la mitad. No hay ninguna razón. Hasta ahí pagamos la construcción. Sí, no hay ninguna razón legal e inclusive moral para que yo no te diga, y vos, Brasil, me vas a tener que reconocer, esto es mío y yo tengo la libre disponibilidad. Obviamente el Brasil va a buscar fórmula y todo eso, pero nosotros tenemos que también tener una posición clara, firme y patriótica. Y ahí entran las especulaciones, pero yo creo y estoy convencido de que legalmente, inclusive moralmente, nosotros podemos ya llevar a la práctica lo que establece el tratado. Nosotros somos dueños de la mitad, como siempre, y ahora tenemos la libre disponibilidad. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Va a pasar que sí, tenemos libre disponibilidad, no tenemos condiciones para consumirla, tenemos que venderla, ¿cierto? ¿A quién? Y la verdad que no nos restan muchos clientes. ¿El Brasil o la Argentina? Argentina tiene problema energético hoy. Tiene problema energético. El Brasil tiene hoy todas las condiciones para comprarnos. ¿Por qué? Porque tiene la infraestructura para comprarnos. Ingeniero, Argentina no tiene esas yo condiciones. suelo escuchar a algunos industriales, empresarios, se quejan mucho que no pueden hacer industria de gran envergadura porque la energía no abastece. No hay una fuerza, no hay una Claro, potencia que... no ¿Por dejan qué de eso? tener razón, y porque no tenemos un sistema de transmisión y un sistema de distribución de la energía. Bueno, Si vos fueras presidente de la República, por lo que interpreto lo que vos decís, puedo estar equivocado, lo más importante en este momento, en este 2018, es generar el camino para utilizar después la energía, la transmisión, ¿verdad? sí, esa es la opinión que te voy a dar, no es la de una persona que quizás fuera o no fuera presidente de la República. Te voy a dar la opinión de un paraguayo. Sí, De pero un los paraguayos que opinamos, ¿no? conoce, El poder no, pero político que toma conoce decisiones. la empresa y que conoce algo de este tema. Sí. Yo pienso que el 2023 Paraguay tiene que mantenerse firme solo en algo: en la libre disponibilidad de su energía. Y después de eso, consagrado eso, le dice a Brasil: yo te vendo mi excedente, no te vayas a preocupar, vos vas a ser un cliente preferencial mío. Pedro Lozano, ¿podemos generar un círculo de gente conocida, gente involucrada en la construcción de Itaipú para que puedan aportar su experiencia, sus opiniones al gobierno que sea para llegar de la mejor forma en el 2023 ante Brasil? ¿Es posible, amigos tuyos, conocidos, profesionales, ingenieros? Claro, hay muchos amigos profesionales ingenieros. Mirá, por citarte algunos, está el ingeniero Mario Salinas, un gran conocedor. Héctor Richard, otra persona gran O conocedora. sea, hay recursos humanos suficientes Hay para eso. recursos humanos. Depende del llamado de la clase política, ¿no? Para aportar lo técnico. Exactamente. Pero acá es importante, si se va a hacer algo de eso, hay que hacer un corte con el pasado. Exacto. Y empezar a mirar el futuro que sería Y en empezar el a mirar el 2023. Ingeniero Pedro Lozano, gracias. Nos trajiste el libro. Pero te prometo que te va a llegar a más tardar hoy a la tarde. Fue un placer hablar con el ingeniero
Pedro Lozano. Yo hice Itaipú. Muchísimas Gracias, ingeniero. gracias. Ok, adiós.